Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Nos encontramos hoy para presentar el libro hacia políticas judiciales de género que coordinaron Paola Vergallo y María Leumine Moreno, y contamos con Raquel Asensio, que va a hacer los comentarios de esta publicación. La publicación ha sido editada por la editorial Jusbaires y recoge un trabajo de varios meses que llevaron adelante en el Observatorio de Género y Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Para quienes quieran disponer el libro en formato papel, tienen un stand de la editorial en la puerta del salón, y quienes quieran disponer de una edición digital tienen los códigos QR, que creo que están afuera, y si no pueden ingresar a la editorial y descargarlos. Esta presentación la hacemos en el marco de lo que es el programa de actualización de género y derecho, que ya va orgullosamente va por su cuarta edición, y en el 2018 va a empezar la quinta, de las cuales algunas de sus egresades están aquí acompañándonos. El programa de actualización es un posgrado de la Facultad de Derecho, la única oferta de posgrado específica en relación a estas cuestiones. Hay otras ofertas de posgrado que tienen temas que van vinculando cuestiones de género, pero alrededor de un marco más general. Está dirigido por la doctora Diana Mafía, nos acompaña también la vicedirectora Sandra Fodor, estoy a cargo de la coordinación académica, y Eugenia Poggio de la asistencia académica del posgrado. Dicho esto, yo diría no hacer demasiado más prolegómenos, pero sí me gustaría señalar por qué quisimos presentarlo en la Facultad de Derecho. Alguien podría decir, se puede haber presentado en otro lado, se podría haber hecho en la facultad, pero desde el programa de actualización en género y derecho teníamos especial interés en poder hacerlo en la facultad, precisamente porque este es el lugar donde se conforman no solo los y las profesionales que articulan en torno al derecho, sino que también tienen formación los operadores y las operadoras de justicia. Y buena parte de el libro compilado por Malú y por Paola hacia políticas judiciales de género tiene que ver en sus inicios con cuáles son esos tipos de formación. Y en este sentido me gustaría solamente mencionar 2 o 3 datos estadísticos de esta facultad y por qué la importancia de trabajar sobre estas cuestiones. Para ello no me voy a robar, sino que la voy a citar. Una de las estudiantes del posgrado hizo un relevamiento estadístico, María Andrea Cuellar Camarena, que está aquí, hizo un relevamiento estadístico muy sencillo, pero que habitualmente no solemos verlo, de cuál es la composición entre varones y mujeres de los órganos de conducción de la facultad. Y estamos en menos de 25% a datos de junio del 2017, menos del 26%, que es el consejo directivo que todavía está tomando algunas decisiones y que está operando la facultad, menos de un 25%. Esto es en el claustro de profesores y profesoras, 3 profesoras sobre un total de 8, en el claustro de graduados 1 sobre 4, en el claustro de estudiantes 0 sobre 4, y esto es lo que más me preocupa de esos datos, que en el claustro de estudiantes estemos 0 sobre 4. Si vamos a pensarlo en términos de áreas de conocimiento, la facultad cuenta con 11 departamentos que son áreas de conocimiento jurídico, que están compuestas por una persona a cargo de la dirección, una persona a cargo de la subdirección y un consejo consultivo que tiene en su haber a los profesores y profesoras titulares, adjuntos y adjuntas, miembros de las carreras docentes y representantes estudiantiles. De esos departamentos, solo 2 están dirigidos por mujeres, Derecho Privado 2 y Práctica Profesional.
solo 5 tienen una mujer a cargo de la vicedirección. Ciencias Sociales, Derecho Privado 1, Derecho Privado 2, Derecho Procesal y Práctica Profesional, y 6 no tienen a nadie en sus órganos de conducción. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Económico y Empresarial, Derecho Penal y Criminología, Derecho Público 1, Derecho Público 2 y Filosofía del Derecho. Es interesante porque en Filosofía del Derecho, además, no hay ni siquiera en el cuerpo consultivo. Ningún lado. Se perdieron. Las chicas en Filosofía del Derecho parece que se perdieron. En cuanto a posgrado, estamos en una situación un poco mejor porque la oferta es un poco más diversa, y ahí sí hay una situación más equitativa entre varones y mujeres en cargos de conducción. Sin embargo, todavía hay programas de actualización que no cuentan con ninguna mujer en su haber directamente, y, por ejemplo, como el derecho deportivo. Sería bueno que ahora que las mujeres empiezan a conducir partidos como árbitros, partidos de primera división, tal vez sería bueno mirar por ahí un poco. O el derecho procesal de familia, que es especialmente importante en términos de cómo se sobrellevan la situación de victimización o revictimización de los casos, por ejemplo, de femicidios vinculados. Entonces, sin más, y con este panorama, les dejo con Alumine Moreno. María Luminé es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y máster en Gender and Social Policy por la London School of Economics. Es docente en materias de grado y actualmente es docente en posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales. Integra el grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires desde su constitución, y actualmente trabaja en el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias a todas y a todos por estar acá compartiendo este momento con nosotras. Es la segunda vez que presentamos este libro. Lo presentamos en abril en la Feria del Libro, pero nos debíamos una presentación porque en aquella primera no estuvo Paola, entonces queríamos hacer otra. Así que quiero comenzar agradeciendo a Patricia Gómez y a Eugenia Poggio por organizar esta presentación, por todo el trabajo para que esta actividad se pueda hacer. Y voy a empezar por los agradecimientos, como en el Oscar, una vez más. Voy a agradecer a Diana Mafía, que no está acá, está en Colombia, pero con quien hace muchos años trabajo y trabajamos, muchas de las que estamos sentadas en esta mesa. Y quiero agradecer su creatividad feminista, que generó ámbitos que permiten colaboraciones, solidaridades, producción de conocimiento como el que hay en este libro. Este libro es producto del talento y del entusiasmo de Paola Vergallo, que en un momento fue asesora del Observatorio de Género en la Justicia, y también de otras integrantes del Observatorio de Género en la Justicia. Algunas están aquí: Roberta Ruiz, Felicitas Rossi, Celeste Moretti y Eugenia Poggio. Marcela Rodríguez y Beatriz Cohen, con paciencia, compartieron su tiempo y sus saberes con nosotras. A ellas les entrevistamos y nos contaron acerca de cómo se construyó el campo que queremos estudiar. También fueron muy generosas y queremos agradecer a las autoras de los artículos de la segunda parte del libro, la parte de desafíos de las políticas de género en los sistemas de justicia de la región: Malena Costa, Isabel Jaramillo, Carmen Colazo, Alda Facio y Natalia Gherardi. Ellas no solo colaboraron con artículos muy interesantes en este libro, sino que participaron de uno de los seminarios que dieron origen a la investigación que ahora publicamos. También quiero agradecer a la editorial Juzgaires, tanto a sus autoridades como a los integrantes de la editorial, en particular a quien fue la editora del libro, que es Alejandra Perícola, y a la diseñadora Mariana Pitaluga. También el apoyo de Gladys Rodríguez, que es la jefa de comercialización y comunicación, que siempre nos acompaña y que es la responsable de que tengamos hoy los ejemplares acá en la puerta para quienes están interesados.
Les voy a contar cómo surgió el interés por este tema que nos llevó a comenzar a investigar y armar esta primera versión de un informe. En los últimos 10 años asistimos a la proliferación de oficinas y de programas que trabajan cuestiones de género en el sistema de justicia. Por un lado, es un proceso que es tardío respecto de los desarrollos en otros poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Pero, por otro lado, a pesar de ser un proceso que comenzó más tarde, está menos sometido a vaivenes propios de los cambios de autoridades, que tienen que ver con la dinámica de los otros poderes del Estado. Es un desarrollo sostenido y que entonces tiene como producto la multiplicación de la institucionalidad del género en el sistema de justicia. Esto despertó nuestra curiosidad, nos interesó conocer un poco de los orígenes de este proceso, de los puntos en común con las experiencias en los otros poderes del Estado y en otros países de la región. Nos interesó conocer, tratar de caracterizar este proceso, de ver cómo son las distintas oficinas, en qué consisten los distintos programas. Y esto tiene que ver con un punto de partida que tiene que ver con una pregunta muy ambiciosa que nos hacíamos en las reuniones de equipo, que es una pregunta clásica de los feminismos, que es si es posible sostener una agenda feminista desde el Estado. Nos interesaba saber si estas institucionalidades del género, con sus actividades, con sus iniciativas, son capaces de contrarrestar los sesgos androcéntricos, los sesgos heterosexistas y cisexistas que tienen las instituciones y fundamentalmente la institución del Estado. Por supuesto, es una pregunta muy ambiciosa, que no pudimos responder en el libro, les adelanto, pero que sirvió de inspiración para pensar las actividades que sirvieron para recopilar la información y para guiar nuestra indagación. También nos hicimos preguntas sobre la potencialidad transformadora o radical, si es posible mantenerla, la potencialidad transformadora de los movimientos sociales una vez que se encuentran con el Estado y se institucionalizan. Y bueno, muchas de estas preocupaciones van a ver que en el libro, aunque como les adelanté no tenemos una respuesta para ellos, de todas formas quienes integramos el equipo que trabajamos en el libro somos optimistas y trabajamos en el Estado y sí creemos que es posible que el Estado promueva políticas e intervenciones que luchen contra la subordinación de las mujeres y también de otros sujetos dominados en un orden patriarcal. ¿Cómo empezamos a recopilar esta información? Hicimos en los años 2014 y 2015 2 encuentros con responsables de gestión de oficinas y programas de justicia en el sistema federal, nacional y local. El primero fue un encuentro organizado por Paola, que en ese momento estaba trabajando en la Universidad de Palermo, fue un encuentro más pequeño, y en el año 2015, con el Observatorio de Género, ya participamos en la organización de un seminario un poco más grande, donde convocamos más responsables de gestión y además incorporamos a 5 provincias, aprovechando una actividad que estaba haciendo la Oficina Mujer de la Corte. Lo hicimos acá en esta Facultad de Derecho. Recopilamos también información adicional que solicitamos a quienes participaron de esos seminarios y también consultando páginas de internet e informes de gestión de los distintos programas. Entonces ustedes en el libro van a encontrar información sobre 23 oficinas. Por supuesto, esto es un mapa incompleto, no es un mapa completo de todos los programas de género en el sistema de justicia. Es una contribución exploratoria. Sobre todo el libro trata de una conversación que está en curso sobre los modos en que se va institucionalizando las políticas de género en el Poder Judicial. Por eso el resultado en el libro es un resultado que no es concluyente.
no hay conclusiones respecto de cuál es el carácter de esta institucionalización, cuáles son las falencias definitivas o los fracasos. Más bien es un libro optimista que acompaña un proceso y que creemos que todavía está por verse cuál va a ser el desarrollo de estas políticas. En el libro también van a encontrar la reconstrucción de la trayectoria de dos pioneras en el campo de las políticas de género en los sistemas judiciales. Una es Marcela Rodríguez, que nos acompaña hoy, gracias, igual que en la Feria del Libro. Muchas gracias, Marcela. Y nos interesó reconstruir las trayectorias profesionales y personales, tanto de Marcela Rodríguez como de Beatriz Cohen, porque además de pensar las transformaciones estructurales y las dinámicas regionales, las discusiones en los foros regionales de derechos humanos que inciden en la constitución de las oficinas y los programas de género, nos interesa pensar también cuáles son las contribuciones del feminismo encarnado, es decir, de las sujetas que llevan adelante las luchas feministas en primera persona dentro de las estructuras estatales. Una cuestión que queda claro en el libro es la importancia de la llegada de mujeres feministas o comprometidas con una agenda de género a los lugares de toma de decisión, esto que mencionaba Patricia. Cuando vemos el proceso, analizamos el proceso de creación de las oficinas y vemos la sucesión temporal en que se van conformando los distintos programas o las distintas dependencias, vemos que está directamente relacionado con la inclusión de mujeres en altos cargos en los sistemas de justicia. También encontramos que es muy relevante la dimensión de las definiciones conceptuales. Muchas veces parecen debates académicos, pero el concepto de género que maneja cada programa o cada oficina o cada equipo vertebra la agenda de trabajo. Entonces vemos que la diversidad de actividades y de programas muchas veces se vincula con esta definición del género. Mientras la mayoría de las oficinas, 22 de las 23, trabajan en torno a cuestiones de mujeres, encontramos que una sola trabaja cuestiones de masculinidad. Aproximadamente la mitad trabajan cuestiones que tienen que ver con feminidades o masculinidades trans, y la otra mitad todavía no abordó la cuestión de mujeres y varones trans. Y aproximadamente la mitad de las oficinas tiene un abordaje, un poco más de la mitad tiene un abordaje interseccional, pero sobre todo de grupos de mujeres. Políticas dirigidas a grupos de mujeres que además de la cuestión de género están atravesadas por alguna otra condición que es un eje que genera desigualdad, como la condición migrante o la condición de pobreza o la cuestión de la edad. En el libro tratamos de pensar, además de caracterizar cuál es el trabajo de las oficinas y los programas, cuáles son los principales desafíos que enfrentan estos programas y que enfrentamos. Porque también el equipo de investigación no deja de formar parte del mismo campo que quiere estudiar. Nosotras somos parte del Observatorio de Género en la Justicia, entonces estamos involucradas en los mismos procesos que estamos estudiando, y eso nos coloca en una situación ambivalente, por supuesto. Entonces, cuando hablo de los desafíos que encontramos en el libro para las oficinas y los programas de género, son desafíos para nosotras mismas también. En primer lugar, encontramos que uno de los retos es expandir los temas y los sujetos que están incorporados en las agendas de trabajo. En primer lugar, trascender el foco en las mujeres cis víctimas de violencia doméstica. La mayoría de las iniciativas, de los programas, de los servicios, se vertebran alrededor de las necesidades de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. En primer lugar, habría que abordar otras modalidades de la violencia que están pendientes y que afectan también a este mismo tipo de mujeres. También pensar otro tipo de feminidades, por supuesto. Incorporar otros sujetos, como mencioné antes, sujetos trans. También pensar más en una agenda sobre
los ejes de desigualdad vinculados con el género que atraviesan a gays, lesbianas y bisexuales. Estos programas y oficinas también enfrentan el desafío de incorporar otras manifestaciones de la desigualdad que no se vinculan directamente con la violencia, aunque pueden tener consecuencias violentas, por supuesto, como el tema de la organización social del cuidado, que es una de las formas en que se manifiesta la desigualdad de género. También, por ejemplo, el trabajo sobre barreras objetivas para el acceso a derechos. También pensar en iniciativas que fortalezcan la autonomía individual de quienes transitan los sistemas de justicia y también iniciativas que promuevan la organización colectiva frente a la desigualdad de género, porque muchas veces en el ámbito judicial se tiende a construir el problema de la desigualdad como un problema individual y perdemos de vista que necesariamente es un problema estructural que hay que enfrentar de manera colectiva. Estos, son solo algunos de los desafíos que encontramos en el campo que indagamos. Confiamos en que estos desafíos van a ser abordados con creatividad y compromiso, porque somos optimistas, pero no podemos dejar de tener un llamado de atención sobre que muchas veces el trabajo de la institucionalidad del género en el Estado también está atravesado por las relaciones de fuerza que tienen que ver con el contexto de la política local y regional, que puede ser más favorable o menos favorable para estos compromisos y para estos avances. En este contexto, una preocupación es conseguir mayores presupuestos y estructuras de trabajo adecuadas para estas oficinas y estos programas. Encontramos que muchos descansan sobre el entusiasmo personal de quienes los lideran, las lideresas o los líderes y quienes integran los equipos. Y esto es un riesgo, tiene la ventaja de contar con la militancia personal dentro de las estructuras del Estado, pero tiene la desventaja que cuando esas personas y esos equipos ya no están, muchas veces las líneas de trabajo desaparecen. Así que una preocupación es esta cuestión de los presupuestos y las estructuras, de cómo están conformados los equipos. Por otro lado, una recomendación que también surge del libro es ampliar y sostener el contacto con los movimientos sociales y con las academias feministas y LGBT, sobre todo, y también del movimiento trans, porque son los movimientos sociales finalmente quienes llenan de contenidos novedosos y necesarios las agendas de trabajo del Estado. Y solo en la construcción de canales permanentes de interlocución con los movimientos sociales se avanza en la democratización de la justicia, que es un desafío pendiente en nuestro país. Muchas gracias. Le cedo entonces ahora la palabra a Paola Vergallo. Ella es profesora asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora adjunta del CONICET. Es graduada con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y sus áreas de investigación y docencia incluían el derecho público, los derechos a la salud, los estudios de género y la investigación sociojurídica. Es Global Fellow del Center for Law and Social Transformation del CMI en Noruega y asesora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Integra la red ALAS, Red de Profesoras de Derecho de América Latina. Gracias. Gracias Patricia. Yo también me sumo a los agradecimientos de Malú por el trabajo en el libro. La verdad que fue, como siempre, la oportunidad de colaborar con el observatorio, una experiencia personal, intelectual muy rica, con lo cual es un gusto celebrarlo. Como decía Malú, el proyecto fue un proyecto exploratorio y entonces lo que quiero hacer para completar la presentación de ella es describir un poco más o completar la descripción que hizo sobre la metodología y compartir algo de los hallazgos, de las conclusiones del texto
y agregar también algunos desafíos a los que presentó Malú Aluminel. Bueno, respecto de la metodología, como decía, Malú fue un proyecto exploratorio, no teníamos recursos asignados más allá de nuestra voluntad y nuestro tiempo de trabajo y la generosidad del tiempo de quienes trabajan en otros espacios de institucionalidades de género y lo que dedicaron ese tiempo a compartir con nosotras información sobre sus instituciones, sus organizaciones y su trabajo cotidiano. Con lo cual, lo que hicimos para compartir ese trabajo fue escucharlas, recibir, digamos, unas respuestas a una especie de cuestionario muy básico de datos y trabajar con la producción de información y la rendición de cuentas que esos mismos espacios genera anualmente. Pero hicimos 2 ejercicios más y sobre esos 2 ejercicios quería explayarme un poco más. Uno fue ese pequeño trabajo de indagación sobre las biografías profesionales de Marcela Rodríguez y Beatriz Cohen, de las pioneras en el trabajo en la intersección entre el género y derecho localmente en Buenos Aires y también, digamos, con un impacto más allá de Buenos Aires en el país y la región. Y la otra parte del ejercicio fue una revisión de la bibliografía. Y respecto de las biografías que construimos, de las biografías profesionales de Marcela y Beatriz, a quienes también quiero agradecer, la contribución tuvo por fin presentar una historia breve, compartir a través de las experiencias de ella la trayectoria del trabajo de sujetas lideresas que han estado involucradas en esta agenda. Un poco tanto para hacer una pequeña indagación histórica en los últimos 20 años a través de la vida profesional de 2 personas, pero también para mostrarles a las más jóvenes y los más jóvenes que lo que tenemos hoy es un proceso de construcción que lleva tiempo, que como pueden ver en las biografías de estas 2 pioneras, está plagado de momentos de avances, de retrocesos, de de cambios y mucha transformación en sus propias experiencias profesionales. En el caso de Marcela, del trabajo local en la municipalidad de Vicente López, el trabajo nacional en la Constituyente de 1994, después el trabajo a nivel de, digamos, el partido político o los actores de la política partidaria, pero también la representación legislativa, ahora su trabajo en la defensa, siempre el continuo de la vinculación con el movimiento de mujeres y también la docencia y la investigación, la acumulación de tareas y de roles a través de esos 20 años, el trabajo, el contacto con lo local, con lo nacional, pero también con lo global y lo regional. Tenemos esa superposición de funciones que en parte caracteriza el trabajo de las vanguardias. También es importante, me parece, traerlo a la historia y los antecedentes del presente, porque si no parece que todo empezó ayer y que, digamos, porque las redes sociales o algunos fenómenos masivos más contemporáneos han cambiado las dinámicas de la agenda feminista, su expansión y hay muchas cosas para celebrar en esa dimensión. Parece que las luchas recién comienzan y entonces nos parecía como importante traer esas experiencias y también mostrar en esas experiencias la resiliencia, la confrontación, las reacciones, digamos, implícitamente en muchas de esas mutaciones de los ámbitos profesionales, las agresiones, el no reconocimiento que puede estar en esa trayectoria, la no linealidad, digamos, hay progreso, pero también hay muchos momentos de detención del trabajo de esas lideresas y me parece que eso es importante. Lo mismo puede verse en la vida profesional de Beatriz Cohen. Y lo más importante, me parece, como enseñanza para quienes no conocían esas biografías profesionales, es esa perseverancia, esa resistencia y esa resiliencia. Y también, digamos, creo que transversalmente uno puede ver claramente la cooperación, ¿no? Y la insistencia en el trabajo junto a otras y otros que denotan esas biografías. Me parece que es otro de los rasgos importantes con el cual esa resistencia
esa perseverancia es más fácil. Entonces también, digamos, en esas dos trayectorias hay mucho de sororidad y mucho de sororidad profesional, que me parece que son buenos ejemplos y modelos de rol para transmitir a las profesionales y quienes se interesan por el cruce en las disciplinas del derecho y las agendas de género o de los géneros. También hay mucha transformación en la forma de encarar el trabajo, en los tipos de herramientas, las estrategias, etcétera, y con lo cual ahí también está, digamos, la versatilidad de estas líderes, esas habilidades que se acumulan y se multiplican y, digamos, no pudimos indagar mucho más, pero también el impacto de estas mujeres en otras mujeres y otros sujetos es muy impresionante, con lo cual, digamos, en ellas hay también, digamos, una cantidad de personas que las circundan y que son hoy a su vez lideresas de otros espacios y de la continuidad de ese trabajo. Eso me parece que es otra de las cosas importantes, y a eso también apuntaba el ejercicio de revisión de la literatura, que no es exhaustivo, pero que muestra a muchas mujeres, algunos varones, pensando en las encrucijadas del género y el derecho también, como mínimo de 1994 en adelante, por lo cual muchas de las observaciones más organizacionales o de agendas o de sujetas que hacemos en el resto del ejercicio del libro, y también las invitaciones a reflexionar sobre aspectos del tema que hacen las autoras que están en la segunda parte, tienen, digamos, una historia que en muchos casos surge de ideas que están en esas obras y esos artículos que revisamos en esa revisión de la literatura. Eso también me parece un mensaje importante. Digamos, muchas de las organizaciones o de las intervenciones y instituciones que existen hoy fueron pensadas, fueron imaginadas en el reclamo de la literatura feminista local y también la que excede a la local, cuando se enfocaba en problemas como la presencia de mujeres en el Poder Judicial, el género en el proceso de selección de magistrados y magistradas, cuando se preocupaba por la falta de enfoque de género en las decisiones judiciales. Distintas investigaciones que aparecen citadas en esa revisión exploratoria de la literatura también dan cuenta del impacto que tienen las ideas. Entonces, esos dos ejercicios metodológicos que preceden el trabajo de recopilación de datos sobre lo que existe hoy tratan de mostrar que los caminos se cimentan, digamos, entre personas, ideas, interacciones que, como decía antes, no son nunca lineales, pero en general y para el feminismo en particular están fundados en la resistencia, la persistencia y la voluntad de personas que trabajan juntas. Y en general, en estos casos, de muchas mujeres que logran trabajar juntas y trascender circunstancias, reacciones, etc. Así que me parece que esa era parte, digamos, de lo que explica ese eclecticismo metodológico de la primera parte de la recopilación de información. El resto del texto lo que hace es proponer este ejercicio de introspección sobre qué es lo que hemos conseguido y qué es lo que hay operando hoy en el sistema de justicia. Y lo que quería hacer en la segunda parte del comentario entonces era compartir algunos de esos hallazgos en un plano muy general en el que lo presentamos en las conclusiones. Las conclusiones empiezan con un tono celebratorio. Nos parece que la mera existencia de estos espacios es algo a celebrar. De hecho, uno puede ir atrás al comienzo del libro y ver esos escritos precedentes o precursores y ver que algunos imaginaban que sería bueno que existan estos espacios. Entonces, la existencia de esos espacios representa la corporización, digamos, de ideas que reclamaban que sujetas dentro del Poder Judicial y espacios organizacionales dentro del Poder Judicial se hicieran cargo de la dimensión del género. Primero en una versión más sencilla y más simplificada que hacía, digamos, al género equivalente de las mujeres, y con el tiempo esas ideas, esos reclamos se fueron sofisticando también en la misma conceptualización del género y, como decía Aluminé, las experiencias que existen hoy de distintas formas capturan esas conceptualizaciones más restringidas o más amplias
de la idea de género. Entonces, el libro comienza celebrando esa existencia, hace una distinción al presentar toda la información empírica y también al momento de las conclusiones, que diferencia primero que estas instituciones pueden ser observadas desde una dimensión organizacional, es decir, sobre cómo se organizan, quiénes son los sujetos y sujetas que las integran, y también desde una dimensión de agenda, digamos. Y esas dos variables pueden cruzarse con otras dos variables transversalmente, que son las que se enfocan en si esas dimensiones organizacionales o de agenda se centran en el trabajo interno del Poder Judicial, es decir, cuando el Poder Judicial se mira a su interior, en sus formas de funcionamiento, sus estructuras de jerarquización, de personal, de magistratura, etcétera, y también uno puede mirar la agenda de trabajo más externa, la que está dirigida a pensar el acceso a la justicia y la relación del sistema de justicia con las y los justiciantes. Entonces, en esa matriz que tienen que imaginarse, que está más, digamos, estructurada en el libro y en la presentación que se hace en la parte donde se comparte la información empírica, también se organizan nuestras conclusiones. Además de celebrar que existen, también es celebrable la heterogeneidad que existe entre estas organizaciones. Digamos, uno las puede ver como parte de sus límites al mismo tiempo, porque en esa heterogeneidad hay distintas densidades organizacionales, distintas densidades presupuestarias y de recursos humanos. Pero la diversidad también, digamos, es positiva, porque en algún sentido podemos ver estas instituciones como instituciones que están en una etapa exploratoria, en una etapa de prueba, de experimentación, y poder experimentar en la variación de agendas y modelos organizacionales también puede ser visto como algo positivo, al menos desde pragmatismo a la DUI. Estas pruebas de distintas versiones de organizaciones y de agendas también pueden, digamos, mostrarnos distintas resultados. Entonces, hay diversidad, heterogeneidad en las estructuras, hay más capacidad en algunos sectores de articulación, tanto interna, con distintas agencias o espacios institucionales dentro del Poder Judicial, como externas, con la sociedad civil, el movimiento de mujeres y distintos tipos de organizaciones en particular, pero también con otros poderes. Hay articulaciones en las que, a diferencia de lo que suele ocurrir en la práctica judicial convencional, estos espacios se articulan con ámbitos del Poder Ejecutivo, con ámbitos del Poder Legislativo, e incluso hay articulaciones en distintos estratos federales, claramente las que vemos, por ejemplo, en la Oficina de la Mujer y las oficinas de las mujeres que hay a nivel provincial, pero varias agencias o instituciones funcionan con dimensiones verticalmente, digamos, articuladas, lo cual también es otra diferencia. Los liderazgos también son variados y ahí también vemos aspectos positivos y también limitaciones, como decía Aluminé, la sobrepersonalización, la sobredependencia de ciertas mujeres en un momento concreto, en un lugar concreto, que nos dejan, digamos, dudas respecto de cómo van a evolucionar esos espacios cuando esas mujeres no estén, digamos, en esos roles. Todo un cambio que aparece con fuerza en muchos de nuestros espacios organizacionales, en esta agenda y muchas otras, cuando se sobrepersonalizan o se personalizan a falta de otros recursos los liderazgos. Bueno, la articulación muchas veces genera coordinación real, es decir, no hay solo encuentro de actores distintos de distintos foros, sino que además hay trabajo conjunto. Entonces la articulación puede ser más simbólica o más gestual o más en una etapa de conversación, o puede ser también en la acción, y eso también es algo que vemos. Respecto de las agendas, bueno, Malú ya señaló que la variedad y la diversidad existe, pero también tiene niveles de acotamiento, en general el sobreénfasis en los temas de violencia reducidos a las mujeres y a la violencia en ámbitos íntimos, o lo que tradicionalmente se conceptualizaba como violencia doméstica. Todavía ahí hay un gran desafío sobre esas experiencias en particular, de superarse, complejizarse en las formas de mirar la violencia, pero también obviamente en expandirse con la definición de las sujetas y sujetos y otras cuestiones. Lo que también muestra una diversidad que vemos como positiva y que enriquece el funcionamiento de estos mecanismos es la variación o la riqueza de los tipos de iniciativas que llevan a cabo estos espacios. Recolectan datos empíricos que a veces tienen que ver con observaciones sobre las usuarias, el acceso a la justicia de beneficiarias, recolectan datos sobre sí mismas,
las mujeres en el Poder Judicial, los procesos de selección en el Consejo de la Magistratura, producen mucha capacitación y en ese sentido sustituyen o suplantan las funciones vacantes que todavía la universidad digamos, tiene abiertas. Entre otras cosas, el programa de esta facultad es parte del trabajo articulado de la cooperación de estas instituciones, pero todavía es insuficiente, todavía se integra más a la educación de posgrado que a la del grado, todavía no es universal en todos los espacios educativos de formación de abogados y abogadas en el país, con lo cual la capacitación es una modalidad de incidencia que ocupa mucho los recursos de estos espacios y que tiende, digamos, a saldar la brecha que existe en el sistema de formación del capital humano legal, digamos, del país, trabajo que originariamente debería estar o deseablemente debería estar en cabeza de las universidades y las facultades de Derecho en particular. Otro de los ejercicios que hicimos, digamos, para analizar esta información exploratoria que compilamos fue la comparación entre estas instituciones. Lo que vemos claramente es que hay una varianza enorme en términos de recursos y de capital humano, en términos de su proximidad a los centros de decisión, la relación de los liderazgos, la fuerza de esos liderazgos, pero también el vínculo que tienen esos liderazgos con los liderazgos de las instituciones en las que se insertan. Estas relaciones son muy variadas entre los espacios que comparamos y muestran también, digamos, que esta varianza tiene la capacidad de explicar quizás la eficacia o el impacto que tienen estos espacios. Finalmente, la conclusión ofrece una serie de retos y desafíos que identificamos a futuro. Aluminé nombró los más importantes. Yo querría agregar, para terminar, algunas de esas cuestiones que nos parece que a futuro deberíamos trabajar para que el ejercicio de autoexamen nos sirva para pensar hacia dónde llevar nuestros propios trabajos o agendas a futuro. Respecto de la dimensión organizacional, ya mencionamos la cuestión de la dependencia respecto de liderazgos particulares, de momentos coyunturales y de, a veces, en algunos casos, la sobrepersonalización. Pero también aparece como clave que muchos de los recursos humanos que están asignados a estos espacios, en algunos casos, se han ido formando en la agenda del género a partir de la oportunidad de trabajo en estos espacios. Lo cual, digamos, siempre también puede ser leído como un fenómeno positivo porque se aprende haciendo, pero también es verdad que en algún sentido niega la idea de que hay un capital humano previo y que hay conocimiento previo. Entonces, en general, no tenemos conocimiento y no pudimos observar que hubiera, digamos, fenómenos de competencia, fenómenos de evaluación de antecedentes basados en la experiencia, etc. Quizás a futuro, si estas oficinas se expanden, esa dimensión de la contratación de personal podría ser, digamos, revisada. Esto no quiere decir que no haya muchísimo capital humano formado, etcétera, en las oficinas, pero esa variación se observa y de cara a futuro uno de los desafíos es profesionalizar con capital humano más entrenado el staff de estos espacios. Otro desafío claramente es el de la autonomía de las líneas presupuestarias. Hasta ahora, en la mayor parte de los datos que vimos, hay una falta de asignación autónoma de presupuesto, digamos, entonces, lo cual genera formas de dependencia más limitantes, porque no hay autonomía para la planificación previa, etcétera, de la misma forma, aunque a veces de facto puede haberla, porque el espacio institucional se inserta con poder informal en la estructura a la que pertenece. La preexistencia de asignaciones presupuestarias facilitarían otro tipo de autonomía y de ejercicio de planificación. La diversidad en los equipos, digamos, que suelen estar integrados mayoritariamente o homogéneamente por mujeres, también es otro de los aspectos organizacionales deseables. También, como también veíamos en los datos que recopilamos y en algunas de las impresiones que nos transmitieron quienes trabajan en estos espacios, en algunos casos
El desarrollo de estas oficinas ha generado confrontaciones o reacciones internas, con lo cual también debemos procesar, evaluar mejor esos vínculos conflictivos para transmitir a otras instituciones que están en proceso de desarrollo esos aprendizajes. También puede ser parte de lo que a futuro uno puede compartir en las experiencias que están más desarrolladas en el proceso de institucionalización. La planificación con participación, que son dos de los requisitos de un enfoque de derechos humanos. Este también aparece como un desafío a futuro, digamos, que la planificación sea hecha escuchando a actores vinculados a la demanda interna y externa del servicio de justicia. Hasta ahora muchas de estas oficinas planifican, no todas lo hacen, digamos, con una oportunidad previa de participación, de escucha de las demandas. Esa también puede ser a futuro un desafío a trabajar. Y uno de los desafíos más importantes que aparece en algunas oficinas que son trascendentes en su estructura y en su incidencia es la aportación relativamente marginal que han hecho al desarrollo de la jurisprudencia. Y esto aparece mucho más claramente en las oficinas más importantes de la Corte Suprema, en la Oficina de la Mujer, donde no hay, digamos, información, o no había hasta diciembre de 2015, que es un dato importante cuando cerramos el relevamiento, información concreta sobre la conexión del trabajo de esa oficina y las sentencias sobre temas relevantes de género que emitió la Corte Suprema desde la existencia de esa oficina. Entonces, digamos, esa dicotomía, esa segmentación entre el trabajo de una oficina que vemos haciendo mucho, creemos muchas de las intervenciones de mucha calidad, de mucha incidencia a nivel del Poder Judicial, y el hecho de que los fallos de la Corte no hayan, digamos, sobre género no hayan generado audiencias públicas, no hayan contado con presentaciones de amigos del tribunal sobre temas importantes y no hayan estado en una especie de agenda de trabajo de la Oficina de la Mujer, también aparece como uno de los desafíos a futuro, que estos espacios, además de recopilar datos, tengan incidencia directa en las visiones que transmiten los tribunales o las áreas a las que pertenecen del género insertado, integrado del discurso judicial. La transparencia también aparece como un desafío a futuro. Muchas de estas oficinas generan informes anualmente. No se ve que los informes se puedan generar con regularidad, digamos, se sostienen, pero con informes, digamos, que se ven esporádicamente en la web y digamos, la transferencia de la transparencia sobre ese trabajo es un desafío a ampliar. Digamos. Ya hay quizás haya más transparencia y más rendición de cuentas de las que vemos en cualquier otro espacio del sistema de justicia en estos espacios, con lo cual hay mucho para celebrar. Por supuesto que una siempre quiere más, porque es parte de otra de las dimensiones importantes de un enfoque de derechos humanos, y esperamos que las organizaciones que trabajan estos temas, digamos, lideren como modelar la transparencia, la participación, la planificación, digamos, encarnar ese enfoque de derechos humanos para el trabajo propio. Y por último, algo que me parece importante y que a mí me toca personalmente, creo que hace falta más articulación con la academia y con los espacios de producción de conocimiento del derecho, el CONICET y todos los espacios por fuera que producen investigación. Entre otras, para que justamente cuando hacemos estos trabajos no tengamos los sesgos de ser parte, digamos, y jueces en la evaluación de lo que hacemos. A nosotros nos pareció que esa falta de independencia nos permitía cierta riqueza, pero también nos limitaba, pero a futuro, digamos, esperamos que estos espacios puedan vincularse con otros que generen conocimiento con un poco más de neutralidad, más distancia y por tanto con más capacidad crítica y evaluativa. Y para terminar, creo que lo que hace falta como para completar este tipo de investigaciones son evaluaciones de impacto más rigurosas con las metodologías con las que hoy se hacen observaciones empíricas sistemáticas, evaluativas, experimentales, donde podemos ver realmente, digamos, en números agregados y también con metodologías cualitativas qué es lo que pasa al final del día. Y también yo creo que eso es importante que como feministas aceptemos que la evaluación tiene que tener una pregunta sobre la eficacia y la forma en la que usamos nuestros recursos. Me parece que rendir cuentas implica no solo contar lo que hacemos, sino mostrar que para eso hemos tenido una relación de recursos, capital humano con la agenda. Quizás porque además nos vayamos a llevar la buena sorpresa
de lo que creo que muchas intuimos es que hacemos mucho con muy poco, y en todo caso también para saber si eso es así, a quienes hay que reconocer y agradecer por el sacrificio relativo de producir mucho impacto a pesar de la falta de recursos o la limitación de los recursos con los que contamos. Me parece que a veces ahí hay, digamos, en no hablar de la dimensión del costo de los derechos, del costo de las intervenciones, hay, digamos, un riesgo que es perder de vista que todo esto no sería posible sin esos recursos. Y también quizás perdemos la oportunidad de dejar de resaltar que el compromiso fuerte que hay en los actores y las actoras que trabajan en estas agendas hacen que se produzca y se trabaje mucho más allá de lo que está disponible, digamos, y eso también me parece que amerita ser observado y celebrarlo y reconocerlo si es el caso, como me parece que es la intuición que muchas podemos compartir. Bueno, esa es parte de lo que pueden ver en el libro. Hay algunas conclusiones y retos adicionales, pero lo dejo ahí. Gracias. Le damos la palabra ahora a Asensio. Es abogada por la Universidad Nacional de Buenos Aires y coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y defensora pública coadyuvante. Es especialista en Derecho Público por la Universidad de Palermo y tiene un diploma de postítulo en Derechos Humanos de la Mujer, Teoría y Práctica por la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por la presencia, por acompañar. En particular quiero agradecer, doble agradecimiento a Paola, a Maru, a toda la gente del observatorio, a Patricia por la invitación para compartir la presentación de este libro, en particular por el conocimiento, por el afecto y el respeto que tengo hacia todas las involucradas en esta presentación, y porque la presentación del libro es un momento de celebración, así que estoy más que complacida de poder compartir esta oportunidad con ustedes. Yo, sin miedo a caer en lugares comunes, quiero decir que he recibido y leído este libro con mucho entusiasmo porque nos genera aportes originales y valiosos. Y digo, no tengo miedo a caer en un lugar común porque es el único libro que lo hace. Así que no tengo dudas acerca de lo novedoso, lo original del aporte. Y esto creo que además viene en un momento y en un contexto muy oportuno, porque ya hace una década de la apertura, del inicio, de la creación de estos espacios en el sistema de administración de justicia nacional, y ya se encuentran ampliamente difundidos, no tanto en la Facultad de Derecho, en la carrera de grado como querríamos, pero sí se encuentran difundidos en los círculos donde debería llegar este conocimiento, las críticas que los feminismos legales han hecho al carácter androcéntrico del derecho y los reclamos de los movimientos feministas, de los movimientos LGBTI, para que los sistemas de administración de justicia incluyan una estrategia, una perspectiva en su labor. Sin embargo, pese a este diagnóstico y a la difusión de este conocimiento, es poco lo que se ha explorado hasta este momento acerca de una de las estrategias utilizadas en este sentido, que tiene que ver con la creación de institucionalidades de género dentro del propio sistema de administración de justicia. Es decir, en los últimos años, esto no solamente es una estrategia exclusiva del movimiento de mujeres, del movimiento LGBTI, sino que aquellos movimientos de derechos humanos, de los derechos civiles, han traducido o han trasladado parte de los reclamos anteriormente dirigidos a las administraciones públicas o a los poderes legislativos para el reconocimiento de derechos hacia el foro judicial, con el señalamiento del carácter paradójico que tenía la intervención del sistema judicial en muchos casos, a donde tenía que venir a ser el actor cuyo mandato era remediar las situaciones de discriminación y de violencia de poblaciones o de grupos históricamente violentados y discriminados, pero que sin embargo su intervención lo único que hacía era profundizar y revivir estas prácticas discriminatorias y violatorias de derechos. En este sentido, poder contar con esta publicación nos da esta oportunidad de sentarnos a pensar acerca de esta estrategia, que fue la estrategia que ha ganado mayor campo en la institucionalidad del sistema de administración de justicia. La mayoría de las
instituciones que han manifestado este interés por incluir un enfoque de género en sus acciones, han optado por la generación de estos espacios, a veces con una intervención más específica, más reducida, mucho más direccionada, otros en términos más amplios, pero salvo algunos ejemplos que también son tomados y son observados en el libro, vemos que es una de las estrategias centrales en este carrero, la estrategia central dentro del propio sistema de administración de justicia, por supuesto, no es la central ni la única por parte de movimientos sociales o movimientos activistas. Entonces, bueno, este libro creo que llega en un momento muy oportuno, ya tenemos 10 años, la Comisión de Género ya cumplió los 10 años en agosto, así que lo recibimos con mucho entusiasmo esta oportunidad de detenernos a reflexionar acerca de qué se ha hecho en este transcurso de tiempo, cuáles son las misiones, los objetivos proclamados, poder detenerse a ver cuál es el trabajo que hacemos las otras agencias, que como bien señalan en el libro y lo señalaron en las presentaciones anteriores Paola y Malú, en general se trabaja de modo articulado, con mucha comunicación, pero sin embargo esto no siempre significa que podamos ver retratadas a las otras instituciones, que podamos ver cuáles son las estrategias, las misiones, las acciones que han emprendido de un modo más general, amplio y anterior, es decir, no solo cuando es la intervención en determinado tipo de casos, en determinado tipo de supuestos, sino también permitirnos aprender de las experiencias, de los aciertos, de la creatividad de otras organizaciones y también estar advertidos acerca de los riesgos, los errores y las resistencias que encontramos en esta tarea. El libro también es original porque lo que nos ofrece son distintas perspectivas para observar este fenómeno. Entonces tiene aportes biográficos a los que se han referido también las dos expositoras, tiene aportes descriptivos, tiene aportes reflexivos y también lo que tiene en la segunda parte del libro son aportes conceptuales y teóricos que también son herramientas muy útiles para ayudarnos a pensar en qué contexto se inscriben estas agencias de género en el marco del desarrollo de los feminismos jurídicos y cuáles son algunos aportes que se han generado desde la academia y desde la producción de conocimiento, de los que podemos servirnos para pensar distintas estrategias para las tareas que se vienen desarrollando, tanto en lo que hace al trabajo interno de las organizaciones como en los servicios que brindan, y también hasta argumentos para llevar adelante estas estrategias. Así que en este sentido también creo que es una publicación que nos ofrece estas distintas perspectivas que se complementan y la enriquecen. Acerca de los aportes biográficos, ya se han referido las trayectorias de dos pioneras que han realizado aportes de vanguardia en lo que hace al campo del género y el derecho y que, como bien señalaban ambas y como bien destacó Paola, también nos muestran de qué modo es esa perseverancia y esa convicción con las consignas feministas las que las han llevado a poder aplicar con creatividad ese compromiso a los distintos espacios en los que se han desempeñado, y esto involucra los aportes académicos, de conocimiento, que para todos aquellos que incursionamos en el campo del género y del derecho son de lectura obligada, tanto en lo que hace a los análisis, a los estudios de Beatriz Cohen, como en los aportes de Marcela Rodríguez, también en lo que hace a su formación profesional, a la trayectoria laboral, y de qué modo es ese compromiso siempre latente, siempre presente, el que los ha llevado a poder detectar todas las oportunidades para poder ir generando las condiciones que hicieron luego propicia la creación de estos espacios, entre muchas otras contribuciones que han hecho. Yo también recibí, para sincerarme, con mucha satisfacción las biografías de estas dos personas, porque he tenido la suerte de poder trabajar con ellas y de poder haberme beneficiado de la generosidad y la humildad con que comparten sus conocimientos, en especial y con mayor motivo con Marcela Rodríguez, ya que yo he trabajado con Marcela mientras ella era diputada de la Nación durante varios años, en lo que de modo descarado y con alevosía me he aprovechado de todos sus conocimientos en el tema, y sin duda me ha marcado en lo que hace a la ética feminista, el desarrollo de la profesión y el compromiso siempre latente. Así que, Marcela, con lo que tanto te debo, recibí con muchísimo agrado este reconocimiento que te hacen en este libro. Te aviso que te lo voy a seguir debiendo, pero me alegra mucho el reconocimiento a esa trayectoria.
de cara a pensar cuál fue la génesis de estas instituciones, el libro también hace el ejercicio de evaluar cuáles son algunas de estas circunstancias de contexto que han facilitado su creación. Y en este sentido analiza los distintos campos y destaca en todo momento cómo son aportes como aquellas referidas en estas biografías, pero también de tantas otras abogadas, feministas, cientistas sociales, de feminismos y de los distintos feminismos y de los movimientos LGBTI, los que han generado estas condiciones. Como decía Paola, estas instituciones no nacen hace 10 años. Las instituciones pueden germinar luego de que un importante movimiento social feminista de la diversidad sexual han trabajado en distintas agendas internacionales, regionales, locales, en distintos planos del derecho, de las distintas ciencias sociales, para generar este contexto y desde la política, el contexto que hizo posible la generación de estos espacios. En este sentido, analiza, digamos, todos estos aportes, todas estas circunstancias y también nos alerta acerca de la importancia de estar atentas a estas circunstancias, a estas ventanas de oportunidades para la generación de estas y otras iniciativas. En este sentido, analizan tanto la instalación de la necesidad de transversalizar una perspectiva de género en las instituciones de las políticas públicas, la concepción de este mandato ya no como un mandato ético o como una gracia que puede conceder o no quien llegue a un determinado lugar de poder, sino como un mandato jurídico. También toma en cuenta la elaboración de diagnósticos y de aportes locales con documentos y propuestas específicas que señalaban este carácter sexista del Servicio de Administración de Justicia y la necesidad de contrarrestar este tipo de prácticas con compromisos estatales que se manifiesten en políticas judiciales inclusivas de género. Y por último, con aquellas reformas judiciales iniciadas que están ubicadas en particular a partir de la reforma del 94, pero que sin duda tuvieron una gravitación especial, las designaciones de mujeres en espacios de poder. Como también decía Patricia al inicio, digamos, la llegada de las mujeres no solamente va de la mano de la representación identitaria, tiene que haber mujeres porque es democrático que haya mujeres en estos espacios, sino también con la generación, con el compromiso que esas mujeres han tenido en lugares decisivos para poder generar esas prácticas. En los capítulos 3 y 4 de la primera parte del libro, lo que hacen es tomarnos una radiografía de las instituciones que trabajamos los temas de género y, como lo personal es político, tienen entre el objeto de su mirada ver quiénes son las personas que nos desempeñamos en estos ámbitos, y así llegan a observar varias de las cuestiones que ya han sido observadas. Por ejemplo, la sobrefeminización de estos espacios. Advierten sobre el riesgo de guetización de estos espacios, como han sido advertidas por feministas en otras latitudes también, al dar cuenta de que de 23 instituciones, 20 estaban lideradas o coordinadas o conducidas por mujeres. Este tipo de observaciones, además, lo que hacen es poner en primera plana varias de los desafíos y de las dificultades que observamos quienes trabajamos en estos espacios en el día a día, acerca de la conformación de los equipos, por ejemplo, digamos, si deberían estar incluidos por personas de otros grupos que son históricamente discriminados y cuya discriminación obedece a razones de género, pero también con una composición más democrática para evitar la guetización, y esto también nos compete, bueno, justo cuando tenemos espacio para poder dar un trabajo formal con condiciones laborales excelentes, difíciles de conseguir en otros ámbitos a mujeres, sí la presencia de varones, que vendría a ser un cupo masculino para mejorar la democratización, quita oportunidades para el acceso al empleo. Es decir, son todas cuestiones que todo el tiempo nos estamos preguntando, como se está preguntando el feminismo hace muchos años, y le están dando distintas respuestas desde las distintas miradas, por supuesto. También habla de los recursos escasos que tienen estos organismos, salvo el OBD, que tiene una dimensión realmente significativa. Las otras oficinas, por muy lejos, quedamos con personal mucho más escaso. La Comisión de Género también tiene bastante personal, pero muy por atrás de la OBD, pero otras oficinas no llegan a ser más que representaciones individuales, sin perjuicio de que esa representación individual, cuando es una mujer en un lugar de poder, puede llegar a tener un impacto enorme. Y esto también habla de
la vinculación con los espacios de poder, que también es señalado en esta investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en la representación de género que tiene la doctora Garribos de Rebori en la Cámara Nacional de Casación Penal, y el impacto que su presencia y sus aportes han podido tener, por ejemplo, en la conformación de equipos equitativos, o por ejemplo en señalamientos acerca de compromisos a la hora de elaborar sentencias que aborden temas de género. También se habla, como ya fue mencionado, como la cercanía de lideresas, son las que brindan las mejores oportunidades para el crecimiento y consolidación de estos espacios. En general esto va acompañado de mujeres en esos lugares de poder, lo que señalan también que son estas oficinas con estas mujeres las que han podido tener mejores oportunidades, y que esto también va de la mano acerca con la designación de personas en esas oficinas, y de qué modo muchas veces las designaciones son las posibles, a veces son de compromiso para generar un espacio, pero sin llegar a implementar mecanismos que aseguren una conformación de estos organismos realmente especializados. También nos hace una radiografía acerca de cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las estrategias, y acá también hacen los señalamientos acerca de la diversidad de intervenciones y de la diversidad de objetivos y de estrategias que se desempeñan, y de qué modo se orienta el trabajo de estas oficinas. La mayoría de ellas manifiesta trabajar en doble nivel, ¿no? Tanto en lo que hace a la gestión interna de las instituciones en las cuales están insertas, pero también en lo que hace a los servicios que deben brindar estas instituciones. Y en esto también señala acerca de la falta de especificación de cuáles son los criterios para priorizar, no solamente las acciones que se llevan en cada uno de estos distintos planos de intervención, sino también a la hora de designar cuáles van a ser las estrategias y los recursos puestos a disposición de la agenda interna o de la agenda de servicios. Señala que muchas veces estas agendas están excesivamente condicionadas por las ventanas de oportunidades, y el riesgo que podemos correr si solamente nos quedamos con la posibilidad de intervenir en la medida de la oportunidad, de lo posible, en lo inmediato, cuando ello puede ser a costa de trabajar en los problemas más estructurales, por ejemplo, de acceso al empleo de las mujeres, en lo que hace a acoso laboral o a la violencia en el ámbito laboral. Este tipo de cuestionamientos también son cuestionamientos que solemos hacernos quienes trabajamos con estos espacios de respuesta muy difícil, y por eso también agradecemos estos aportes, estas sugerencias de líneas a seguir, porque muchas veces se trata de decisiones dilemáticas, porque si conformamos estructuras pequeñas, no tenemos más recursos que los del personal, y el personal es escaso para la variedad de agenda y poblaciones que tenemos que atender, muchas veces la definición sobre trabajar en una de estas áreas significa dejar de trabajar en la otra área de intervención, y acá también se nos vienen varias decisiones dilemáticas que con acierto son, como señala en la publicación, son resueltas con criterios más bien internos, sin una participación real de otros actores que trabajan en estos temas para ayudar a tomar estas definiciones y a legitimarlas, ¿no? Porque ¿cuáles son estos dilemas? Bueno, se supone que el ejemplo empieza por casa, ¿no? Empezamos a hablar del ejercicio, el carácter androcéntrico del derecho, y miramos cómo es la facultad. Entonces hay muchos diagnósticos acerca de las prácticas discriminatorias que existen hacia el interior del Poder Judicial, y si el ejemplo empieza en casa, a veces queda un poco deslegitimado salir a reclamar a otros actores. Si yo trabajo en la defensa, voy a salir a reclamarle al Ministerio Público Fiscal que no acuse estereotipadamente a una mujer que cometió un delito condicionada por una situación de violencia, o al Poder Judicial que no aplique estereotipos de género en sus decisiones judiciales, cuando dentro de la institución existen otras prácticas que también pueden ser discriminatorias y que dan cuenta de la falta de la inclusión de un enfoque de género hacia el interior del organismo, que está reclamando a otros la inclusión de esa perspectiva. Pero el empezar en casa tal vez significa dejar de lado o de destinar menos recursos a poblaciones que generalmente tienen necesidades jurídicas insatisfechas, de
de alto grado de vulnerabilidad. La población con la que trabajamos, las oficinas que trabajan en temas vinculados al acceso a la justicia, trabajan con poblaciones con gran nivel de vulnerabilidad de sus derechos. Entonces, esto nos plantea cuestiones dilemáticas, porque no queremos ser hipócritas con respecto a cuál es la tarea o cuál es el posicionamiento de nuestros propios organismos, pero tampoco queremos trabajar solamente para nosotros mismos, de un modo endogámico, dejando de lado a las poblaciones que están en situación de mucha mayor vulnerabilidad. Sobre todo cuando las condiciones de empleo del Poder Judicial pueden estar atravesadas por prácticas discriminatorias, como muchos diagnósticos lo señalan, pero no dejan de ser condiciones privilegiadas en contraste con las necesidades jurídicas de las usuarias de nuestros servicios. Digamos, estos son algunos de los dilemas que se nos presentan. Otro tanto tenemos que decir con respecto a los sesgos en nuestra intervención. Con razón se señala el sesgo de género que tienen estas instituciones en el trabajo casi prioritario cuando se habla de audiencia externa, no lo que hace al trabajo interno, en casos de violencia de género, pero también en la simplificación del trabajo en casos de violencia de género al trabajo con mujeres cis, heterosexuales que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas, y la intervención reduccionista de todos los problemas que encuentran las mujeres y el colectivo de la diversidad sexual en el acceso a la justicia para poder plantear sus necesidades jurídicas. Y esto también todo el tiempo nos está poniendo frente a decisiones dilemáticas, porque ampliar la agenda significa retirar los recursos que están disponibles para el trabajo de esta agenda cuando empezamos a advertir algunos logros parciales, frágiles, fragmentarios, pero empezamos a encontrar algunos logros para abrir otra agenda, porque la agenda se abre no siempre con los recursos adicionales para la agenda adicional. Entonces esto también con acierto nos señalan estos problemas y nos generan estos dilemas. Y también contamos con un sesgo acerca de un enfoque también simplificado. Por más que todos los organismos intentamos incluir un enfoque interseccional, porque sabemos que debemos hacerlo, no deja de ser marginal y escaso, y las deudas con poblaciones y con grupos con muchos índices de vulnerabilidad todavía no son receptados acabadamente. En general el trabajo se articula en también lo que hace a la mayor frecuencia de nuestras intervenciones, y este es otro de los dilemas que se nos abre cuando nos preguntamos cómo abrimos las audiencias, porque la mayoría empezamos a trabajar teniendo como foco de nuestras intervenciones a las mujeres y a las prácticas discriminatorias, y esta agenda cada vez la tendencia es abrir más a trabajar con diversidad sexual. Esto viene condicionado también por otras circunstancias, como pueden ser la jurisdicción en la que interviene cada organismo y el propio rol de cada una de estas instituciones, que condicionan, yo creo, notablemente tanto la población como la agenda. Yo creo que no es casual que las agencias de género de ciudad tengan más trabajo, por ejemplo, con población trans que las agendas nacionales y federales, y que las agencias nacionales tengan más trabajo con víctimas de violencia de género, porque el caudal de casos que recibimos de una población o de la otra es significativamente diferente, ¿no? Digamos, y en esto también tiene que ver con la agenda no reducida a temas de violencia y a otras áreas que las competencias locales, nacionales y federales también difieren para ver quién exige qué a quién. Como entre los retos y los desafíos, que han mencionado varios de ellos, y para ir cerrando y no reiterar, solo quiero señalar la importancia de seguir profundizando sobre esos aportes, y en particular sobre la necesidad que tenemos las áreas de género de poder transparentar cuál es la perspectiva de género que nosotros adoptamos, porque todos enunciamos que trabajamos para incluir un enfoque de género cuando no hay un enfoque único, pero cuando el enfoque de género adoptado no está explicitado, no está transparentado, aunque sí exista, y también de transparentar o de poder definir qué concepción feminista es la que da sustento y fundamento a nuestro trabajo, para poder comprender también y dialogar con otras áreas y con otros actores
acerca de cuáles deberían ser entonces las prioridades de una agenda para incluir para poder contar con políticas en el sistema de acceso a la justicia con enfoque de género. Y por último, también, ya termino, no quiero dejar de agradecer los aportes incluidos en la última parte, porque son aportes conceptuales y teóricos que tienen que ver directamente con los desafíos que enfrentan estas agencias y que a veces se trabaja con cierta aridez, porque por cómo habían señalado, las facultades de Derecho suelen tener una deuda pendiente todavía con el tema, se trata de contrarrestar, o en cursos de posgrado, o con las iniciativas de estas propias áreas, que absolutamente todas apuntan a la sensibilización y a la capacitación de los operadores del sistema judicial como presupuesto ineludible para lograr cualquier cambio. Entonces este tipo de aportes son realmente muy valiosos para ayudarnos a pensar nuestra tarea diaria y para darnos buenos argumentos de cara a pensar nuestras intervenciones, tanto en lo que hace la agenda interna. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo de Colazo o en el artículo de Jaramillo, como lo que hacen a nuestro trabajo en los servicios externos, como en el caso de los artículos de Gerardi o de Facio. Así que bueno, no me queda más que agradecer por la publicación, felicitarlas y esperar el siguiente número para seguir pensando todas estas problemáticas que han sido enunciadas.